El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por sobre toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Muy bien. En la primera lectura vemos el encuentro de dos que ejercen la profecía. Uno profeta del Señor, el otro profeta que agrada a los hombres. Ananías buscaba el favor del rey, el favor del pueblo, ser agradable, reconocido, porque traía buenas noticias. Como a todo mundo le gusta oír buenas noticias y que le digan cosas positivas. Y el mensaje de Jeremías no era escuchado, porque el mensaje de Jeremías les hablaba de corrección, de cambio de vida, de arrepentimiento y de las consecuencias de sus pecados. Al final vimos quién triunfó, la verdad. Así que no todo el que dice Señor, Señor viene de parte de Dios. Lo vimos hace poco con lo que pasó con el padre Bala. ¿Sí? ¿Cuánta gente siguiéndolo para arriba, para abajo, sin pensar, sin meditar, sin hacer discernimiento? Eso es bien importante, hacer discernimiento. Jesús dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y entonces le dicen estos al Señor: Señor, en tu nombre predicamos en las plazas, sanamos los enfermos, resucitamos los muertos, hicimos milagros. Y el Señor les dirá: apártense de mí, malditos, porque yo no los conozco. Un ejemplo claro. ¿Cuántos andan pregonando lo que queremos oír, lo que nos gusta oír, el evangelio que se acomoda a nosotros, y por eso es tan fácil seguir y también caer? Estos que predican a un Dios que no exige, a un Dios al cual casi que lo vemos haciendo lo que nosotros queremos que haga, pues se apartan muchas veces de la exigencia del evangelio. Por eso hay que ser atentos y pedir el don de discernimiento
y ejercerlo. Ejercer el don de discernimiento. Es algo que hay que pedir y estudiar. Jesús sigue movido por la compasión, sanando a los enfermos. Ayer el Evangelio nos mostraba que Jesús no solo multiplicó los panes, sino que sanó a todos los enfermos. Esa era su función, digamos lo principal, la sanación, no solo del cuerpo, sino también del alma. Las palabras de Jesús son sanadoras. Y ahora lo vemos haciendo algo único, este milagro de caminar sobre las aguas. Y lo hizo después de pasar horas y horas solo en oración. Solo en oración. Y es bello cómo Jesús les asegura a ellos su presencia y les alivia y les sana del terror que están viviendo. Están espantados, tienen miedo, pero Jesús les asegura su presencia y calma su corazón. Luego vemos a Pedro. Pedro no conectaba el cerebro cuando hablaba. Pedro era muy reactivo. Pedro se movía por lo primero que le pasara a la cabeza. Y por eso prueba al Señor: si eres tú, mándame a ti caminando sobre las aguas. No tenía necesidad de hacer eso, pero fue lo primero que se le pasó por la cabeza. Lo hizo así. ¿Y qué fue lo que destruyó el milagro? El miedo. Vuelve el miedo. El miedo no viene de Dios, el miedo viene del enemigo. Pero ahí está Jesús respondiendo siempre: Señor, sálvame. Ahora imaginemos esa mano poderosa de Jesús librando a Pedro de ahogarse en medio del mar. Hay veces que nuestra vida está así, en medio de tempestad, en medio de terror. No sabemos qué va a pasar, tenemos miedo por todo. La televisión nos vende el miedo, la sociedad nos vende el miedo, pero Jesús nos da la paz. Luego vemos una parte de este pasaje que es importantísima. Cuando ya Jesús está en la barca y ellos se postran delante de Él. Esto tienen que reconocerlo, porque este acto de postración están reconociendo que Jesucristo es Dios. Y luego lo afirman con sus labios: verdaderamente, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Como muchos grupos que se llaman supuestamente cristianos niegan la divinidad de Jesús. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús es Hijo de Dios y ellos lo reconocen y por eso se postran. Que no quede duda alguna de que a través de estos signos ellos fueron descubriendo poco a poco que Jesucristo se les revelaba como Dios, Hijo de Dios. Y luego vuelve Jesús a iniciar otra vez su función misionera. Dice que los sanaba y que le pedían tocar solamente el borde de su manto. En varias partes del Evangelio y los Hechos de los Apóstoles vemos esto, ¿sí? Cuando la hemorroísa tocó el manto de Jesús, ahora aquí la gente le pide al menos rozar el borde de su manto. Los pañuelos, los delantales, la túnica de Pedro y hasta la sombra de Pedro tenía el poder de sanar. Y siempre les voy a decir lo mismo: cuando comulgamos no estamos tocando un pedazo de tela ni una sombra, es Jesucristo mismo con todo su poder que viene a visitarnos. Todo depende de cómo lo recibamos. Amén.